esta es la Jujuy que hemos vivido durante 15 años antes de 2015 y que quiere reeditar el gobierno nacional, a quien responsabilizo directamente tanto al presidente como a la vicepresidenta. Hola, soy Guillermo Castillo, militante de la corriente peronista 13 de abril de Guernica, y quiero contarles que jamás fui a Jujuy como mostró el gobernador Morales. En este momento estoy con mi familia, en mi casa, con mis hijos. Yo digo que Cristina tiene en su ADN la violencia y la corrupción. Nosotros estábamos pacíficamente con un cartel y la bandera. Nos dijeron, como la gente empezaron a reprimir, la gente empezó a correr, nos llevaron secuestradas hasta la legislatura supuestamente como modo de prevención y después terminamos acá detenidas. El kirchnerismo lo que está haciendo por estas horas es exagerar todo lo que está pasando en Jujuy, señalando como que hubiese allí una situación, viste, de violencia estatal. Una vergüenza, Franco, una vergüenza. Lo que hubo fue un corte de ruta, un piquete y un desalojo por parte de la policía, ¿no? Pero yo... Hubo represión, Hubo represión y está bien. Hubo represión y está bien. Nos han pegado, nos han insultado. ¿Dónde te han golpeado? En la parte del estómago, un policía hombre, que yo lo voy a reconocer la cara si lo veo, y 3 mujeres, estaban todas de civil. Había mucha policía, cuando me llevaron a la legislatura, había muchos policías de civil. Seguimos con Aníbal Fernández, con Guado de Pedro, el ministro de Interior y para abajo todos los funcionarios. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes pueden creer semejante estupidez? Díganme quién, una persona que haya actuado, que la hayan visto impulsada, financiada, acompañada, incitada para ir a provocar un problema a Jujuy. ¿A quién se le ocurre? Descubrimos de quién son las camionetas donde la policía secuestraba gente y rompían casas. Esta es la patente, miren. Y es de Sirif Marcelo Horacio, aparentemente. ¿Y quién es él? Marcelo Horacio es titular de Ormix A. O casualidad, esta empresa constructora para el estado de Jujuy y Salta. Él se enteró que nosotros estábamos cerca de la represión, salió de trabajar, se acercó, lo golpearon, le partieron la cabeza, le reventaron el ojo. Sepa el pueblo jujeño, al que amamos, a esa provincia tan querida como es Jujuy, que cuentan incondicionalmente con el gobierno nacional, con todos y cada uno de nosotros, que estamos comprometidos con la libertad, con el progreso y con el respeto de la ciudadanía allí en su tierra. A ustedes lo único que les dicen es, sean policías, y nos pasan a ser una fuerza represiva del sector popular. Lo único que tenemos por estudiar es enfermería, docencia o la policía. Somos los peores pagos. Es momento que ustedes empiecen a pensar de qué lado de la mecha se van a parar. ¿Del lado del que los oprime o del lado del pueblo? El bronceador Charlotte cuidan de la radiación, rematan el electro de Elvis al morir. Fíjate de qué lado de la mecha te encontrás, con tanto humo el bello fiero fuego no se ve. Y hay algo en vos que está empezando a asustarte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a Desiguales en vivo por la televisión pública. Bueno, esta situación nos pasa un poco lo mismo que ayer, digamos, ¿no? Hasta en determinado momento hay que cerrar el corte de esta edición que preparamos para el arranque de Desiguales, pero siguen sucediendo cosas, no solamente testimonios políticos, no una lucha de narrativas respecto a lo que está ocurriendo. Hay una movilización en este momento, marcha de antorchas en la provincia de Jujuy. Se dirigían hacia la residencia gubernamental y, por supuesto, en el recorrido de la jornada, Luli, me parece que de lo más interesante que hemos escuchado tiene que ver con los testimonios de las personas y los distintos colectivos que se movilizaban. Y eso despeja cualquier duda respecto de cuál es el origen de este levantamiento del pueblo jujeño en cada uno de sus sectores. Los sindicatos, las comunidades, las personas que efectivamente, votando a Morales en la última elección, se acercaban, se movilizaban y decían: yo voté efectivamente a Morales en la última elección y me traicionó. Bueno, una enorme cantidad de testimonios, más allá de la lógica, y está muy bien, disputa política que implica qué es lo que está pasando en este momento, qué es lo que se está visibilizando en el territorio jujeño. En este momento en Jujuy hay una marcha de docentes principalmente, pero a la que se le suma el pueblo, por supuesto,
y hasta mineros, ya vamos a ver imágenes que ponen un poco la piel de gallina de mineros con su ropa, con sus cascos, ingresando a la ciudad, haciendo un claro apoyo a lo que está reclamando la docencia, por un lado. Acá está una de las imágenes de lo que tiene que ver con esto que les estaba diciendo. Y ahora, en este momento, en San Salvador hay una marcha muy, pero muy grande. Estamos con Horacio Berbisky, aquí en el Living de Desiguales, con quien vamos a hablar en minutos nada más de todo esto. Una de las personas que viene siguiendo el gobierno, los años de Morales en el poder de Jujuy, muy de cerca, de la mano de, por supuesto, el encarcelamiento de Milagro Sala. Así que en un rato charlamos con él y vemos también testimonios de lo que fue la concentración en la ciudad de Buenos Aires, también en apoyo a lo que está ocurriendo en Jujuy. Ahora, todo esto ocurre en un contexto de definición de estrategias electorales, de definición de listas. Se conocieron algunas novedades, pero esto que está ocurriendo en Jujuy interpela, y de manera distinta, ciertamente, a las dos grandes coaliciones que se van a enfrentar en las elecciones. ¿Por qué? Bueno, porque una cosa es ir de pico, ¿no? Ir de narrativa respecto de yo voy a llevar adelante una enorme cantidad de políticas que sé que implica retroceder en determinado tipo de derechos y voy con el mayor músculo posible. Decía Mauricio Macri, aprendimos, el pueblo argentino aprendió y se va a bancar 14 toneladas de piedra y vamos a ser inflexibles. Nos la bancamos, dice Patricia Bullrich, para quien quiera escuchar. Bueno, una cosa es decirlo y otra cosa es ver lo que está pasando en este territorio. Me imagino que es un frente que también saca cuentas. Y del otro lado, Unión por la Patria, que también está en definiciones, una gran oportunidad para observar qué es lo que está pasando respecto de qué da la pelea. Todavía con una decisión de ir en unidad. Bueno, ¿utilizarán eso para tratar de dirimir de otra manera las diferencias que al día de hoy se confirma que va a presentación de la justicia electoral? Veremos. En un rato charlamos con Nico Fiorentino de lo que tiene que ver con esta judicialización, de los avales que necesitaba o necesitaría Daniel Scioli, porque no sabemos si hasta ahora ya los tiene o no, o qué va a ocurrir, pero hay información y hay nombres concretos en lo que tiene que ver con la alianza opositora, porque, por ejemplo, el hombre que van a ver ahora en pantalla, Luis Petri, exdiputado mendocino, va a ser el compañero de fórmula de Patricia Bullrich. Este hombre que están viendo acá, quien en la elección paso de la provincia de Mendoza perdió la interna con Alfredo Cornejo, exgobernador mendocino, pero no fue una paliza, no fue, no perdió por afano, no fue un 90-10, un 80-20. Luis Petri hizo una elección sorprendente incluso en cuanto al número que sacó, quedó fuera de la carrera a la gobernación mendocina, pero se ganó este lugar. Este lugar se lo gana, esto es una opinión mía, ya lo vamos a charlar con Nico, entiendo yo, en ese sprint final con los números que sacó en la provincia de Mendoza, pareja además de la periodista de Telefe y de Radio Rivadavia, Cristina Pérez. Con características muy de halcón, digamos, ¿no? Y con una verborragia en su función en la Cámara de Diputados, muy de este estilo, digamos, ¿no? De una manera muy provocadora, pero insisto, para ubicarlo muy rápidamente, muy halcón en los hechos y en el decir, reclama permanentemente la demagogia punitiva y un repertorio bastante previsible. Y otra novedad tiene que ver con la ciudad de Buenos Aires y en este caso el espacio de Horacio Rodríguez Larreta, que confirmó que Miguel Ángel Pichetto va a ser su primer candidato a diputado nacional. Sí. Así que ahí está, Pichetto aportando lo que fuera que aporte Pichetto para Juntos por el Cambio, específicamente en la precandidatura de Horacio Rodríguez Larreta. El sábado a las 12:23:59 de la noche termina el horario para, definir todo este panorama. Y el domingo va a haber elecciones en Córdoba y en Formosa. Ahora, lo de Formosa, en un rato se lo preguntamos a Néstor, porque recuerdan que había un recurso ante la Corte Suprema de Justicia con respecto a la posibilidad de la reelección indefinida en Formosa y si lo que dice la Constitución es constitucional efectivamente o no. Puede haber novedades en las últimas horas con respecto a eso. Hasta ahora, miércoles por la noche, está todo dado para que haya elecciones. Pero Néstor en un rato nos cuenta qué puede ocurrir en la Corte. Por supuesto que la política siempre argumenta y argumenta respecto a la lectura del pasado, de su historia, del pasado reciente. Pero el audiovisual, la producción audiovisual tiene una capacidad de llegar a otros sectores que quizá ven con cierto desdén a la política y logra
hacer comprender o penetrar determinado tipo de significados de la historia. Pasó con 1985, hace muy poco. La otra serie que está muy en vigencia es 2001. Diciembre de 2001 la mencionó la vicepresidenta de la Nación para referirse a la situación de la provincia de Jujuy. Hoy va a estar en el Living de Desiguales Luis Machín, que interpreta en esa serie a Domingo Felipe Cavallo. Así que vamos a charlar no sabía quién era quién. con él. Lo tuve muy de cerca. Tampoco exageré. Lo tuve muy de cerca. Pensé que Machín actor era este y que Machín verdadero era ese. De verdad, tuve un cruce. Pero después en la gestualidad se parece todavía aún más allá de lo que se ve. Así que tendremos un Desiguales muy interesante. ¿Vamos con Horacio? Dale. Que nos estuvo escuchando. Además, ¿cómo va, Horacio? Gracias por haber regresado a Desiguales. ¿Qué dicen? ¿Cómo están ustedes? Bien, a ver, vamos a empezar por Jujuy, ¿no? Es un poco lo dado. Y nos preguntábamos con Pablo, es una pregunta que no tenemos la respuesta correcta, no hay respuesta correcta. Si lo que está pasando en este momento en Jujuy es ya el conducto final de una situación que venía germinándose y va a desembocar pronto, o si todavía estamos en el armado de algo que desconocemos cómo va a terminar. ¿Se entiende? ¿Es más el final o es más el desarrollo? No, no es el final. Es parte de un proceso. Es parte de un proceso que Morales empezó hace 8 años. Digo, Morales llegó a la gobernación de Jujuy luego de una serie de gobiernos peronistas que tuvieron mucha respuesta de la movilización callejera en contra de su política económica, muchos gobernadores que no terminaron su mandato, y finalmente Morales llega a la gobernación en diciembre del año 15 e inmediatamente pone en marcha una política basada en lo que él llama el orden y en lo que las víctimas llaman la represión. Recordemos que Morales pide el envío de gendarmes de la capital, y que Patricia Bullrich, que es ministra de Justicia, de Seguridad, le envía 2 ómnibus cargados de gendarmes, uno de los cuales se desbarranca. Sí, es verdad. Porque tenía las gomas lisas, no había mantenimiento, y mueren 43 gendarmes mueren. Eso demoró durante un mes el golpe que Morales tenía planeado dar en cuanto asumió, que era la detención de Milagro Sala. Milagro finalmente es detenida el 15 de enero, o el 16 de enero. De 2016. De 2016. Y sometida a una serie de procesos judiciales. Yo entrevisté a Morales el 1 de marzo de ese año, 2 semanas después de la detención de Milagro, y él me dijo directamente que tenía 60 causas preparadas y que a medida que se fueran cayendo las causas contra Milagro, él iba a ir poniendo nuevas causas. Y así fue. Está grabado, me lo dijo. Claro, yo tenía el grabador en el bolsillo. Él no sabía que yo... En un avión fue, ¿no? En un avión. Te lo encontraste en un avión. Es claro, porque después de la inauguración de la Asamblea Legislativa, él volvía a su provincia y yo viajaba para investigar todo esto. Y cuando lo vi, no resistí la tentación, puse el grabador a funcionar, le planté la valija en medio del pasillo al bajar para que no pudiera pasarme de largo, y tuve esa entrevista breve pero sustancial con él. Y ahí, digamos, ustedes mencionaban recién a Petri y a su pareja, Cristina Pérez. Cristina Pérez hizo una entrevista muy interesante con Ernesto Sanz, que era el jefe político de Morales, digamos, en ese momento. Claro, el titular de la Unión Cívica Radical. Y Sanz dijo que era ilegal la detención de Milagro, porque era la detención por el acampe. Pero dijo, pero ya tenemos otras causas para que la detención sea legal. Bueno, hay un spot, de hecho, de Morales. Ahora diciendo... Sanz dice porque es la única manera que Morales entendía podía gobernar. Exactamente, porque si no, no podía gobernar. Hay un spot de ahora en el que él golpea la mesa y dice,
con este gesto metí presa, habla de que él la metió presa, lo dice públicamente. Bueno, es que en Jujuy las cosas son así. Por ejemplo, se ha hablado mucho de la reforma constitucional. Ahora, esa reforma, que fue aprobada su realización en septiembre del año 22, él pensaba hacer la elección en diciembre, pero hubo mucha reacción, mucha protesta, y él echó marcha atrás y la postergó para unirla con la elección de gobernador, pensando que de ese modo iba a colar la reforma. Iba a pasar medio desapercibida. Exactamente, y efectivamente logró la reforma. Ahora, en cuanto empezaron las protestas, en cuanto empezaron los cortes en las rutas y las comunidades originarias empezaron a reclamar, Morales dijo que retiraba 2 artículos de la Constitución. Así como golpea la mesa y dice, yo puse presa a Milagro, dice, yo retiré 2 artículos de la Constitución. Es decir, digo, tiene tan poco que ver con las formas y con los modos de la democracia, que por supuesto él tiene un asesor jurídico de primer nivel, que es Ricardo Gilavedra, que le da letra. Ahora, si vos cotejás lo que Morales dice y lo que Morales escribe por un lado, y lo que Morales dice y lo que Morales hace por otro lado, ves que no hay correspondencia, no, son 2 mundos distintos. Es decir, cuando se fundamenta por qué la reforma de la Constitución, es para ampliar derechos, para garantizar la protesta, es todo un Edén. Ahora, la práctica la hemos visto en estos días, es tremenda. La práctica es tremenda, es la policía tirando piedras. Eso a mí me dicen que es para no dejar huellas, porque si te mete un escopetazo, queda una huella que identifica de dónde vino. En cambio, una piedra no. Vos decís que la escena que vimos ayer, que se vio el sábado, es la implementación de la nueva Constitución. Sí, claro. Por supuesto. La Constitución dice eso. Dice que no se va a permitir el corte de rutas, no se va a permitir el corte de calles. Dice que se permite la manifestación, pero pacíficamente. ¿Qué quiere decir eso? ¿Lo interpreta quién? ¿O quién determina eso? ¿Quién determina qué es pacífico y qué no es pacífico? Lo hemos visto, hemos escuchado la gente en Perico. Una cosa impresionante esta tarde en Perico es que todas las personas que eran entrevistadas decían, yo no soy piquetero, yo no soy kirchnerista, yo voté por Morales, pero Morales nos engañó, Morales nos defraudó. Digo, porque los artículos que él retiró de la Constitución no son los de la protesta, son los de las tierras de las comunidades originarias, donde está planteado en esa Constitución con una ambigüedad tal que le hace temer a las comunidades que sea la puerta para despojarlo de sus tierras, porque además ya ha habido desalojos de gente que son expulsadas de sus viviendas porque quieren tener esas tierras para la explotación de mineral. Sí, de hecho lo contaban hoy habitantes de Perico. Ahora, ¿el peronismo o parte del peronismo jujeño, para ser más honesta, acompañó esta reforma? Una parte del peronismo jujeño, 98%. Bueno, 98%, ahí está. 98, y ahí va la pregunta. El PJ Nacional, porque teniendo en cuenta que se llama en Partido Justicialista de Jujuy, ¿no podría haber hecho algo antes de que esto ocurra, teniendo en cuenta que gobernaban juntos Morales con el peronismo jujeño? Por supuesto, pero que podría y debería. Ahora, la situación que se está viviendo políticamente en el Partido Justicialista es absolutamente anómala. Digamos, no está funcionando de ninguna manera, tiene un presidente nominal que no es el jefe real. Hay toda una situación. Ahora, que Rivarola, el presidente del Partido Justicialista jujeño, cogobierna con Morales, es una realidad que todos quienes hemos ido a Jujuy lo conocemos perfectamente. Rivarola es un empresario
es el principal accionista del diario, el Tribuno de Jujuy, y las personas que participan, digamos, por ejemplo, está Genefes, que ha sido ministro en Jujuy, cuyo hermano ha sido miembro de la Suprema Corte de Justicia Provincial. Son empresarios que tienen intereses que han sido contradichos por la práctica de Milagro Sala. Es decir, la Tupac Amaru logró bajar los costos de la construcción y eso motivó una respuesta muy fuerte de todos los empresarios y de los políticos vinculados con los empresarios, porque la construcción era un gran negocio en Jujuy, manejado por un grupo pequeño. Tengo un libro publicado hace ya 7 años que se llama La libertad no es un milagro, donde cuento todo esto con datos precisos de las empresas, de las asociaciones, de los negocios, y eso sigue vigente hasta el día de hoy. Y hay otro elemento en ese libro que Horacio cuenta que en las escuelas de la Tupac había una materia obligatoria que era autoestima. Y si uno observa hoy los relatos de esos testimonios a los que se hacía mención, eso aparece forjando identidades, digamos, ¿no? El dato que tengo, Horacio, es que hay 2 ministros del Gobierno Nacional que tienen en su mesa y que están evaluando la intervención del Partido Justicialista. ¿Vos crees que esto tiene que ocurrir? ¿Ya es tarde? Nunca es tarde cuando la dicha es buena. No, tarde no es. Digo, que podría haber ocurrido antes es otra cosa, pero tarde no es. Digamos, sería una señal clara de que el Gobierno Nacional está dispuesto a hacer algo, está dispuesto a hacer algo más que tweets. Porque esa es parte de lo que reclama la gente de Jujuy. Estamos esperando que el Gobierno Nacional haga algo. Hay un presidente elegido por el voto popular. Ahora, hago un corte acá. A mí me llama la atención que las dos partes enfrentadas a raíz del conflicto de Jujuy, no en Jujuy, sino en escala nacional, es decir, Juntos por el Cambio por un lado y la Unión por la Patria por otro lado, están diciendo prácticamente lo mismo. Están diciendo que esto preanuncia lo que va a ocurrir en la Argentina si Juntos por el Cambio gana la elección el año que viene. Si gana la elección este año y gobierna a partir del año que viene. Que esta es la representación de lo que viene en la Argentina. Claro, uno lo dice como algo positivo y otro como algo negativo. No, nadie lo dice como algo positivo, los dos lo denuncian. Digo, Unión por la Patria denuncia que viene, en caso de que gane Juntos por el Cambio, una política de ajuste que solo va a ser sostenida con represión. Y que lo sostiene Carrió en caso de que gane el ala macrista o bullrichista, ¿no? Sí, ahora esa diferencia entre un ala y el otro ala me parece que ayer quedó disuelta de una manera muy impresionante en esa conferencia de prensa donde Bullrich y Rodríguez Larreta dijeron exactamente lo mismo, cosa que estaba coordinada entre ellos y que yo no creo que pudiera coordinar Unión por la Patria. Es decir, yo creo que Unión por la Patria no puede hacer una mesa como la que hizo Juntos por el Cambio. Porque cuando Daniel Scioli, precandidato en nombre del presidente Alberto Fernández, plantea que en caso de llegar a la presidencia él va a necesitar a Patricia Bullrich, no es un matiz dentro de un proyecto común, es otro proyecto. Pues ¿para qué va a necesitar a Patricia Bullrich? Ayer Eli Gómez Alcorta, que estuvo aquí en Desiguales, decía, Juntos por el Cambio, hoy, por ayer, demostró que tiene un mismo modelo de país en la cabeza y Unión por la Patria está demostrando que no lo tiene. Coincido. ¿No es un problema? Un frente de gobierno que no tenga un mismo modelo de país. Ni siquiera son metodologías, es un modelo. Es un flor de problema, Luli. Es un enorme problema.
Por eso estamos como estamos. Es un enorme problema. ¿Quién va a ser, crees vos, el candidato del sector kirchnerista masista? No lo sé. Sí creo que van a esperar hasta el último minuto, que no va a haber un anuncio previo. ¿Por el contexto también de lo de Jujuy y demás? No, de antes era así. No, bueno, lo de Jujuy, por supuesto, añade incertidumbre, pero esto yo lo había publicado hace ya varias semanas, que no creía que Cristina fuera a regalar ni un minuto del plazo que legalmente existe, que iba a esperar hasta último momento. Ahora, que esto es un problema, esta falta de homogeneidad interna, y sí, es un grave problema. Y en el otro lado, evidentemente, los matices son menores. Me dicen algo por la cucaracha y a mí me lleva a... Yo mañana voy a participar de una charla con Horacio Berbisky en el CCK sobre su libro Ezeiza. Y me dicen por la cucaracha, ¿cuándo el peronismo no tuvo dos modelos? En disputa interna, ¿no? Exactamente. Siempre los tuvo, pero estamos hablando de ahora. Estamos hablando de Son ahora. 50 años clavados, ¿no? 50 años, el 20 de junio. Por eso digo. Efectivamente. Sí, por eso lo hacemos mañana en el Centro Cultural Kirchner. ¿Hay diferencias entre esos choques de hace 50 años y los de ahora? Sí, claro. Hay diferencias. Digamos, aquellos choques eran a balazos. Estos choques son a papeles. Por Twitter. Sí, claro. No. Algo ha cambiado. Afortunadamente. Algo ha cambiado. Néstor. Usted decía, Horacio, recién que, no sé si sobre la base de información o de análisis, que Cristina no iba a regalar ni un minuto antes del plazo máximo. Más allá de que se anuncie sobre el filo de la medianoche del sábado, ¿la decisión hoy ya está tomada o ni siquiera eso? Yo creo que no. Yo creo que están viendo números. Hay una encuesta presencial realizada por gente de mucha confianza que tiene que dar los elementos finales para tomar la decisión. Y me parece que básicamente es saber si Guado de Pedro es un candidato competitivo o no. Si es un candidato competitivo, va a ser él el candidato. Ajá. ¿Y si no? Y si no, no va a ser él. ¿Y quién va a ser? No sé. Massa. No hay muchos más nombres, ¿no? Massa. Aparece el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el ministro de Economía de la Nación. A mí me parece muy difícil que sea Massa, porque, digamos, estamos avanzando hacia un 130, 150% de inflación anual. Yo no sé si ustedes hacen las compras personalmente. Sí. Es atroz lo que está pasando. Y eso que nosotros de alguna manera tenemos espalda, tenemos resto. Entonces para vos está entre Guado de Pedro y Axel Kicillof. Sí, pero no lo tomes como un avance de algo que se está discutiendo porque... No, más que el resultado me interesa saber qué es lo que estás pensando sobre cuáles son las variables y cómo se toma una decisión, porque eventualmente si el programa es tan importante no me imagino a Axel, a Guado y a Massa teniendo el mismo programa de gobierno. Mira, yo creo que sí es posible imaginarlo. El tema es, digamos, quién va a conducir eso. Porque Massa, de alguna manera, forma parte de un frente nacional, pero lo que no tiene es el componente popular. Ahora, que un frente nacional y popular tenga adentro
al componente nacional, no está mal, está bien. Ahora, que ese sector sea el que conduzca es complicado, sobre todo en una situación tan crítica como la que se está viviendo en este momento. Y Axel, bueno, la pregunta es la siguiente: ¿cómo se defiende mejor la provincia de Buenos Aires? ¿Con un candidato fuerte en la provincia o con un candidato fuerte en la nación? Porque la boleta que vas a encontrar en el cuarto oscuro si votas en la provincia de Buenos Aires tiene 8 cuerpos. Y el gobernador está en el 6º cuerpo. Entonces, para poder independizar la candidatura del gobernador de la candidatura presidencial de Unión por la Patria, tenés que cortar 2 veces, no una. ¿Está tiempo de desdoblar, Axel? Se lo pregunto a Nico esto. Sí, está a tiempo de desdoblar, no muchísimo. El cálculo que hacían en la provincia de Buenos Aires era que si esperaban al 24 de junio, es decir, al sábado, el cierre de listas, y convocaban elecciones inmediatamente, los plazos que le impone la Constitución de la provincia de Buenos Aires les permitiría votar la última semana de septiembre o la 1 de octubre, es decir, despegarse del cronograma nacional, pero no demasiado en términos de clima electoral, sí en términos de fecha. Nico, querías hacer una pregunta, ¿no? Entonces, una candidatura presidencial de Axel, si Axel es realmente el mejor candidato posible, va a ayudar a retener la provincia de Buenos Aires tanto o más que su candidatura a gobernador. Sí, ahí lo que dice, yo coincido 100% con creo que la única persona que puede sostener que la mejor manera de defender la provincia con Axel Kicillof en el 4º o 5º cuerpo de la boleta es alguien que no quiere, es alguien que quiere que Kicillof sea candidato a gobernador y no que sea candidato a presidente. Digamos, la lógica de interpretarlo desde el resultado electoral solo se corresponde, me parece a mí, por intereses particulares. No hay manera de que ese cálculo salga distinto. Yo lo que sí quiero hablar con vos, Horacio, es el respecto a Massa y el impacto de la inflación. Hay una pregunta que se hace en un montón. Yo creo que Sergio Massa no va a ser candidato a presidente, pero no por la inflación. La pregunta es... Yo lo creo desde hace mucho tiempo. Sí, lo sé porque te leo todos los domingos. Pero lo que quiero decir es... ¿Hay funcionarios de este gobierno que paguen un costo político mayor o menor respecto al impacto de la inflación según el lugar que ocupan? O reformulo la pregunta, ¿el ministro de Economía paga un costo más alto por la inflación que el ministro del Interior, por ejemplo? No creo. Entonces la inflación no debería ser una variable para definir el candidato, ¿o estoy equivocado? Bueno, puede ser que tenga un plus, digamos, una vez instalado en campaña, que le peguen más duro, digamos, al ministro de Economía que al ministro de Interior. Ahora, me parece que la inflación es un veneno para todos. Por supuesto. Me parece que con 130% de inflación no es posible ganar una elección. Digo, si se perdió hace 2 años en la elección legislativa, ¿por qué se va a ganar ahora? En ese juego de alquimia política en el cual hipotéticamente Kicillof es candidato a presidente, es una frazada corta, digo, ¿quién tapa los pies de la candidatura en la provincia de Buenos Aires? ¿Quién defiende la provincia de Buenos Aires? Bueno, la defiende Kicillof desde la boleta nacional. Está bien, pero hay que poner un candidato. No, bueno, pero en primer lugar, porque así como no es fácil cortar con Kicillof de candidato a gobernador, tampoco es fácil cortar con Kicillof de candidato a presidente. De modo que el arrastre del candidato a presidente... El efecto arrastre está claro. Y si mirás la otra punta de la boleta, tenés a los intendentes. Claro. Y los intendentes, bueno... Hay, digamos, una posibilidad que se ha estado manejando en los últimos días o semanas, es que Máximo Kirchner sea el candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires. Yo no me parece que él tenga mucho entusiasmo por ser candidato, pero tampoco lo descarto.
tampoco lo descarto. También se ha mencionado a Massa, pero no me parece que vaya por ese lado. ¿No sería un poco extraordinario que el kirchnerismo, siendo una fuerza con una potencia muy especial en la provincia de Buenos Aires, ceda la gobernación de la provincia de Buenos Aires a alguien que no del Riñón? Sería un poco extraño, ¿no? Sería extraño. Yo creo. ¿Y Guado a la gobernación? Y es otra posibilidad. Es otra posibilidad, pero estamos en un terreno de especulación. 100%. 100%. Sí. Los que están tirando nombre propio y ponen ficha y pin, ¿viste? Cuando vas armando el croquis en la pizarra, es Juntos por el Cambio. Sí, ahí sí van ¿quién metiendo. va a ser el candidato a vicepresidente de Horacio Rodríguez Larreta? Dicen que Morales, Va a ser pero Gerardo confirmado Morales. no está. ¿Ya está confirmado, Nico? ¿Perdón, Nico? No, confirmado no está, pero va a ser Gerardo Morales. Van a esperar hasta el sábado porque, lógicamente, a ver... Porque está caliente la cosa en Jujuy. Que no haya muchos muertos, digamos. Gracias por decirlo por mí, pero sí. O que no haya ninguno, ¿no? Hasta ahora, por Pero, a suerte. ver, vuelvo un segundito a la valoración que hacías de esa fecha del 10 de diciembre o lo No, que sería perdón, el país perdón, a partir Pablo. del 10. Yo coincido con Nico, yo creo que va a ser Morales. Creo que Rodríguez Larreta no tiene marcha atrás en ese sentido, después de la jugada tan fuerte que hizo al lado de Patricia Bullrich el otro día. Sí, Claro. Sería un soltarlo, sería acompañar hasta la puerta, digamos. Hoy tuve una reunión con alguien que trabaja en la campaña de Rodríguez Larreta y me dijo literalmente eso. Que van a esperar hasta el sábado porque Jujuy es un hervidero, no saben qué puede pasar, pero que en sus cálculos nunca estuvo en duda. Que lo que me dijeron es, lo que está pasando en Jujuy ni sumó Claro. ni restó a la No cambió decisión nada. previa de que Morales sea el candidato, porque lo que calculan es que de acá a agosto, del momento de meter la boleta dentro de una urna, el clima no va a ser este. Entonces que no hay que pero medir... ahí está la pregunta del millón. A Juntos por el Cambio, ¿la política represiva de Morales le suma o le resta? Ellos creen que le suma. O Y sea, en la conferencia de prensa de ayer fue muy claro. En general ellos creen que le suma. Sí, en general estos hechos generan las dos cosas. Suman un poco, o sea, suman y restan. Suman y restan. El cálculo polarizan más. Claro, el tema es si el saldo te da positivo, es decir, si vos por esto perdés 1.000.000 de votos por un sector progresista que te miraba con simpatía, pero subís 1.200.000 por un voto de derecha que te miraba con dudas, bueno, el saldo es positivo, pero hechos de esta magnitud nunca solo suman o solo restan. Además, estamos ante una primaria. La elección general es en octubre. Por eso. Rodríguez Larreta necesita enfrentar a Patricia Bullrich. Si él consigue pasar esa instancia, bueno, veremos cómo modificará o no modificará su O sea, vos decís, discurso. en la interna dura que se juega ahora, es una situación, después hay que ver qué pasa cuando vas a buscar a otro electorado. Ahora, a mí me parece, y esto yo lo vengo diciendo hace años, que Gerardo Morales es la principal amenaza que tiene la democracia argentina. Si Ajá. queremos singularizar en una persona. ¿Por qué en él y solo en él? Porque es claramente un fascista neo y es el presidente de uno de los dos grandes partidos nacionales. Tiene una estructura que cubre todo el país. En cambio, Milei, que entretiene a nuestros colegas permanentemente, no tiene nada. No se habló de Milei estos días Es que no directamente. tiene nada. Bueno, pero Milei. ahí Horacio dice algo que es muy interesante. Que fíjate que nosotros medimos lo que pasó en Jujuy, medimos la figura de Morales solo a partir de una variable, que es si te suma o te restas votos. Horacio habló de estructura. O sea, la idea de sumar a Morales en la fórmula, siento yo, tiene muchísimo más que ver con eso. Primero en bajar un competidor, porque si Morales estuviese significa que no es candidato a presidente, si está bajando a uno, primer dato. Segundo dato, está sumando una estructura recontrapotente. Por eso Patricia Bullrich también fue a buscar un radical. Me parece que la pregunta que hay que hacerse es si Man es el candidato, ¿el candidato de quién va a ser? Un radical que es experto en seguridad. Sí, claro. Petri es experto en Sí, seguridad. Si no estoy equivocado, no era el presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados. Estoy seguro que era quien defendía los proyectos de todo lo que tenía que ver con reformas judiciales en materia de seguridad. Era el vocero del interbloque de Cambiemos en ese momento. Así es. A mí lo de Morales me preocupa mucho. Creo que se está subestimando ese peligro.
es alevoso como miente, como dice absolutamente cualquier cosa. Esto no lo habíamos visto antes en la política argentina. Yo no recuerdo a alguien en la política argentina con esa capacidad de decir absolutamente cualquier cosa. Digo, lo de ayer del tuit de la agrupación 13 de abril. Sí, las entrevistas que dio hoy, por ejemplo, yo escuché hoy temprano la que le dio a María O'Donnell en Urbana Play y no le entró una bala, perdón que lo diga de esta manera. La periodista repreguntaba y daba datos y demás y no había respuestas a ninguna de sus preguntas. A ninguna. No, es la fake news caminando. Es peligroso. Yo creo que es peligroso. Ahora, hace un rato vamos a hablar de 2001 con Luis Machín. Si uno observa de dónde parte este segmento de la historia, el 2001 era un enojo con la política muy importante. Pero después pasaron un montón de cosas. Después aparecieron fuerzas populares que reconquistaron a la política como herramienta de fe para cambiar la realidad. Y uno sentía que había una enorme cantidad de cosas que no tenían vuelta atrás. No en términos de conquista, pero sí en términos de calidad política, de argumentación política, de modo de construcción de la política. Cuando ves el modo en que se están definiendo hoy en Pablo, ambos sectores... todo tiene marcha atrás. No hay una marcha indefinida de la historia en una dirección. Todo tiene marcha atrás. Lamentablemente. Lo estás viendo. Pero una cosa es que estén en disputa, otra cosa es el modo en que esas mismas fuerzas políticas que protagonizaron positivamente ese periodo, que hoy esté decidiendo casi por Twitter o tirándose a vales por la cabeza para definir candidaturas. ¿No esperabas vos un mejor hacer en la construcción política, en la comunicación política? Mirá, el problema es que nos encontramos con un presidente que desde el primer día intentó diferenciarse de Cristina, que intentó llevar adelante una política propia, distinta, y que condujo, digamos, a la derrota del año 21 en las elecciones, que Cristina había vaticinado claramente en diciembre del año 20, en el acto en La Plata, donde dijo lo que todos sabemos de memoria, no voy a repetir, pero vaticinó lo que iba a ocurrir. Fue la única, digo, yo le creía a Alberto que íbamos a ganar, no que íbamos a perder, pero Cristina decía, no se puede ganar, con esta política no se puede ganar. No se podía ganar entonces, no se puede ganar ahora. Esta política es una política de derrota, y por eso aparece derrota dolosa como candidata a gobernadora de la provincia. Pero aún en ese escenario, ¿no hay un problema de construcción política de Cristina? ¿Y no es un problema de construcción política que hoy no haya un candidato o una candidata clara de Cristina? No sé qué decirte, Pablo. Es opinable. No son responsabilidades individuales. Me gustó eso de que en la historia siempre hay marcha atrás. ¿No? A mí no me gusta nada, pero es así. Pero es así. Es así. Horacio, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Gracias. Nos vamos con Néstor, con Néstor Espósito para seguir analizando porque, decía Luli en el arranque, el domingo hay elecciones importantes en la provincia de Córdoba, en la provincia de Formosa, y hasta donde entendemos la Corte Suprema de Justicia tiene cosas que decir respecto de Formosa. Bueno, mira, las elecciones son el domingo que viene. Si la Corte decidiera no decir nada, Gildo Infran podría ser candidato, podría competir y eventualmente ganar por un nuevo periodo las elecciones. ¿Puede no decir nada o está obligada a decir algo? La Corte tiene... Mira, vamos a ejemplificarlo y a graficarlo. A ver, pongamos en pantalla esto que es una captura del expediente digital de la causa que tramita en la Corte Suprema de Justicia. Ese expediente se inició en mayo de este año. Tuvo hace aproximadamente un mes y algunos días, un dictamen del Procurador General de la Nación y le dio más de un mes a la Corte Suprema para analizar y evaluar qué es lo que iba a hacer respecto de las elecciones.
La Corte hasta hoy no ha resuelto nada, pero tiene mañana un acuerdo semanal. Mañana es el jueves previo a las elecciones. ¿Alguna vez la Corte suspendió las elecciones en alguna provincia cuando la gente estaba yendo a votar? Lo hizo recién, Claro. con San Juan y con Tucumán. Claro. Mirá, ahí arriba tenés el expediente, la carátula, tenés quién es el que hizo la presentación. Esto va de arriba hacia abajo, es decir, que lo primero que aparece es lo último que ocurrió. Lo último que ocurrió hace más de un mes, es el dictamen del procurador, que es, desde el punto de vista del procedimiento, un paso necesario para que la Corte quede en condiciones de emitir una decisión. Tuvo un mes, en ese mes hubo 4 acuerdos de Corte, y en esos 4 acuerdos de Corte, la Corte no tomó ninguna decisión. El último que le queda antes de las elecciones es el de mañana. ¿Puede no decir nada? Podría no decir nada, lo cual estaría diciendo mucho. Si no dijera nada, tácitamente estaría convalidando la candidatura de Gildo Infran. Sí. Es decir, estaría, sin rechazarlo expresamente, rechazando el planteo contra la reelección de Gildo Infran. Esto es lo que ocurriría en el escenario de que la Corte decidiera mañana no pronunciarse. ¿Y después cómo sigue, Espósito? Y bueno, y después tendríamos un gobernador electo, vamos a suponer que sea Infran, y la Corte podría decir que eso está mal, que Gildo Infran no debió haber sido candidato, en consecuencia no puede asumir en la gobernación. Sería un escándalo. Sí, claro. Pero bueno, es Argentina, tierra de oportunidades, todo puede Pero llegar espera, a no ocurrir. naturalicemos que tuvo 4 oportunidades y no decidió en ninguna. En ninguna. Y eventualmente llega a Rinconada el jueves anterior a la elección. Eso de por sí ya es un hecho político. Es un hecho político notable. Sea lo que fuere lo que la Corte va a hacer, si yo tuviera unos pesos apostaría a que es probable que mañana se repita el mismo escenario. Que no diga nada. Que se repita el mismo escenario que hubo con San Juan y con Tucumán. Digo, todo parece indicar que si tenés una situación para resolver y dejás correr el tiempo y no lo resolves, lo que estás generando es a futuro un conflicto institucional de una gravedad inusitada. Insisto con el tema, supongamos que Gildo Infran va a las elecciones, la Corte no dice nada, ganan las elecciones y antes de asumir le dicen, señor, usted no podía haber intervenido porque el republicanismo y la reelección indefinida y la representación y patatín patatero. Entonces Infran tiene una elección ganada con el respaldo de la ciudadanía, de la soberanía popular en su provincia y un fallo de la Corte firmado por 3 jueces que le dice, señor, usted no puede asumir. Néstor, ¿quién es el representante jurídico de la provincia de Formosa? El representante, el fiscal de Estado. No sé cómo es el nombre, es el fiscal de Estado. ¿Y sabemos quién responde los escritos y las presentaciones? ¿No es Rodolfo Barra? No lo sé. La verdad es que no lo sé. Es muy probable que sea Rodolfo Barra. Rodolfo Barra es el constitucionalista con el que trabaja Gildo Infran, exministro de la Corte Suprema. Exministro de Justicia. Es ministro de Justicia. Por ahí, ¿puede ser que esa sea una diferencia con San Juan y con Tucumán? Es un hombre muy influyente, no es un hombre muy querido en la Corte Suprema. Es un hombre muy influyente. Para los que no lo conocemos, es una persona que es muy famosa en el mundo jurídico. Sí, además fue uno de los hombres que integró la Corte Suprema durante el gobierno de Carlos Menem. Fue un primer esbozo de mayoría automática que luego quedó consolidada con otros 5 jueces. Es un hombre muy respetable, un hombre muy conocido, tiene unos estudios más prestigiosos en materia de derecho constitucional en la capital federal. Opera fuertemente, es un hombre de mucha influencia. No es muy querido en la Corte Suprema. Corregime algo, Néstor, porque en el fallo respecto de las elecciones en San Juan, la Corte no analiza el articulado específico de la Constitución sanjuanina, sino que dice que una determinada cantidad de repeticiones en el mandato violenta la propia Constitución Nacional. Ese es el voto Rosenkranz. El voto Rosenkranz de la Corte. Con lo cual, concretamente que la elección, mediante el voto popular, puede ser equivocada. Claro. Porque si vos votás 5 veces seguidos a un mismo candidato, ese candidato, que vos lo votaste 5 veces seguidas, en realidad no te está representando. Es una alquimia jurídica que hizo la Corte Suprema, pero bueno, eso es lo
sentencia y el fallo. Pero lo digo porque en el caso de Formosa el texto es muy claro. Habilita efectivamente la reelección sin un límite concreto. Sí, pero no es esa la discusión. Pero no es esa la discusión. No es esa la discusión. Okay. No importa que la Constitución... Lo que la Corte está haciendo ahora es decir que la Constitución provincial se opone a lo que dice la Constitución Nacional y que la Constitución Provincial tiene que estar en sintonía con lo que dice la Constitución Nacional. La interpretación de la Corte es que la reelección prolongada se da de patadas con lo que dice la Constitución Nacional y por eso es que dice la reelección prolongada está mal y no se hace. Lo dijo en el caso de San Juan, que se pronunció hasta ahora. Tiene la oportunidad de hacerlo mañana con San Juan. ¿Y en cuál más tiene la posibilidad? En Formosa. ¿Y en qué otra oportunidad tiene de hacerlo? En los intendentes de la provincia de Buenos Aires, lo que discutíamos recién con Horacio Borges. ¿A qué hora es esto para más o menos organizar mi día? Porque ya veo cómo va a ser mi jueves, ya lo estoy oliendo. Hace muchos años se reunían muy temprano, a eso de las 8, 8 y media de la mañana. Últimamente 9 y media para 10, ¿viste? Como los entrenamientos de fútbol, 9 y media para 10, a esa hora, cerca del mediodía. Los que tengan que saber qué es lo que va a pasar ya lo van a saber. Probablemente si hay una decisión, se suba más tarde, cerca de las 3, 4 de la tarde. Lucila, pase lo que pase, Argentina es impredecible, así que sea esto, sea otra cosa. Tengo una buena colega como Irina Hauser que me va a explicar todo, tal como me explica Néstor anoche. Abrazo grande, Irina. Bueno, ¿nos vamos al living? Sí, vamos. Dale, pues ya está Luis Machín para charlar un rato con nosotros. No le vamos a preguntar por la Corte Suprema de Justicia, pero Luis? algo de saludarlo. ¿Cómo estás, Luis? Quiero decirte que te sigo desde envase no devolutible. Tenía una gana de decirte esto, yo me lo digo 5 veces y yo no sabía de qué hablaba, Luis, te pido disculpas. Claro, vos sos más chica. Tengo 33, tampoco soy tan chica, pero ya me contó toda la historia del comercial, ¿no? ¿Sí? ¿Querés volver a contarla? Me parece que la referencia es clara. ¿Cómo andás, Luis? Bien, muy bien. Bueno, a ver, estás protagonizando una serie que se sabía que iba a estar en boca de la discusión política argentina, pero que por distintas circunstancias, bueno, aparece hasta mencionada por la propia vicepresidenta de la Nación en función de las cosas que están pasando en Jujuy. ¿Cómo estás viviendo eso? Bueno, con un enorme sentimiento de responsabilidad, ¿no? Cuando nosotros lo hicimos, hace 2 años se hizo esta serie, ya me creció el pelo. ¿Te había esperado? Sí. Ah, pensé que por ahí era un no. cobertor. No, me pelé. Sabíamos que estábamos contando una parte de la historia argentina reciente, porque 20 años en la historia de un país es poco. Claro. 23 años para ser más precisos. Pensábamos que se iba a estrenar para los 20 años y bueno, por disposiciones de las plataformas y esas cosas que son ajenas a nosotros, se estrenó ahora. Y si bien teníamos la sensación de que cuando se estrenara, sea el momento que fuere que se estrenara, iba a causar una repercusión importante, la mayoría de nosotros nos damos cuenta que tomó una dimensión más grande todavía de la que pensábamos. Y enhorabuena, porque me parece que además ingresa en un momento de nuestra historia presente y lo que va a ser la futura, donde discutir algunas cuestiones que se planteaban hace 20 años atrás no viene nada mal. Claro, en el arranque decíamos las dirigencias políticas o las personas más politizadas en el mejor de los sentidos no suelen tener, digamos, la capacidad de interpelar de la misma manera que un audiovisual que retrata de esta manera una serie. Nos pasó con la película 1985 también, ¿no? ¿Eso lo percibís, lo ves? Sí, mucho. Siempre ha sido así, ¿eh? Siempre lo que tiene que ver con una ficción que cuenta tramos de la historia, de la historia que fuere, no es solo de nuestro país, ¿no? No, pero una cosa es asesinato en el Senado de la Nación, visto ahora o en la década del 80, y otra cosa muy distinta es esto que todavía es vigente, digamos. Sí, por suerte asesinato en el Senado de la Nación no es vigente, ¿no? Porque eso tocó madera. Perdón. Casi lo es. No en el Senado, pero casi lo es. Por eso revisar la historia viene muy bien siempre, y el audiovisual, nosotros como actores, o el teatro, que muchas veces también toca temas que conciernen a la vida política, viene muy bien porque la gente
Primero necesita identificarse de alguna manera con los parecidos, por ejemplo, en este caso ahora vemos ahí a... No, atrás tuyo hay 2 fotos puestas que son impresionantes, pero para que veamos eso con mayor detalle tenemos un resumen, para que vean a Luis Machín como Domingo Cavallo y un poco de diciembre de 2001. Gracias, chicos. Muchas gracias. Caballo, unas palabras, por favor. No tengo nada para decir. Perdón, pero no tengo un segundo, nada Caballo. Por favor. Gracias. Ha llegado al país el ex ministro de Economía, Domingo Cavallo. Acá hay un plan económico listo, sin ideas secretas ni planes mágicos. Se juega mi prestigio en esto. Yo ya pude una vez, voy a poder de nuevo, confiar. Secretario del Tesoro las pelotas, yo no necesito a nadie, ni a Washington, ni al Fondo Monetario Internacional. Yo puedo solo puedo. Yo les voy a enseñar a manejar un país como la Argentina. Y ahora, por favor, se van todos de acá y me dejan solo. Se van todos ya de acá. ¡Fuera todo el mundo! ¡Quiero estar solo! ¡Fuera! ¡Fuera! Mucha gente asustada estaba retirando no 250, 300, 1.000 pesos, sino 50.000, 100.000 pesos, 1.000.000 de pesos en fajos de los bancos. Ese dinero que estaba saliendo del sistema bancario iba a impedir que usted, dentro de unos días, pudiera sacar los 250 pesos que habitualmente sacaba. ¿Y si arrollan a la custodia? Qué impresión, tremendo, ¿no? Sí. Las líneas de Cavallo no son literales, digamos, ¿no? Del personaje y de los diálogos que efectivamente ocurrieron, pero van en ese sentido. ¿Fueron en ese sentido, digamos, lo que se refleja en el libro de Bonasso? Sí, claro. La adaptación la hizo Mario Segade para llevarla al lenguaje de serie, el lenguaje cinematográfico sería. Pero está basada, sí, en el libro de Bonasso y hubo que poner 2 personajes de ficción que son como los armadores políticos de Duhalde, que son Diego Cremonesi y Furtado, que hacen un poco los que enlazan para que se pueda contar la historia. Muchas veces la ficción necesita de personajes que no están a lo mejor ni en la novela siquiera, pero sí que se necesitan para poder contar el resto de las secuencias, ¿no? El resto de la historia. ¿Nico? Luis, primero quiero decirte que hace poquito entrevisté a Chiche Duhalde, le pregunté por la serie y me dijo que estaba muy en desacuerdo, que estaban mal todos los personajes, excepto el de Luis Machín con Domingo Felipe Cavallo. Te lo sumo por pero mal en términos políticos como que estaba mal reconstruida la historia, como un poco enojada, pero de Cavallo la verdad. Si te suma al ego te lo dejo. Y no, en segundo lugar quería saber a la hora de componer el personaje, digamos, porque vos el guión lo tenés, el libro lo tenés, pero a la hora de componer físicamente el personaje, ¿qué cosas miraste de Cavallo? Mirá, lo primero que uno tiene que tener en cuenta, por lo menos a mi manera de ver, cuando cuenta una historia donde el personaje es alguien que está vivo, que tuvo una influencia muy grande y que todavía, de hecho, sigue vendiendo una receta bastante parecida, a mi manera de ver, hay que tratar de acercarse lo más posible en lo fisonómico, ¿no? Y la verdad es que el rasgo de su calvicie es algo muy llamativo. No podía eso ser un tema que no se tuviera en cuenta. Por eso enseguida yo dije que estaba dispuesta a hacerlo. También hay algunas cuestiones en las que yo me fijé de manera bastante obsesiva. Sobre todo ahí estábamos viendo la escena donde él declara el corralito. Sí. Yo eso lo hice exactamente. Si hay, yo sé que los hay, espectadores obsesivos, en hacer la comparación, en TikTok sobre todo, se van a dar cuenta que es igual. Para mí, eso sí yo quería, porque sabía que además por montaje iba a ser puesto yo y la figura de Cavallo. Hay algunas cuestiones que tienen que ver con el acento. Él es cordobés y si bien no tiene un acento pronunciado, tiene una aspiración de las S, que yo también hice particular hincapié.
Y mucho en la mirada, mucho en la mirada. Yo creo que él tiene una mirada muy fría. Mi sensación es que hay números en su cabeza, y que no mira más allá de eso, ¿no? Que está en realidad centrado en su propia, en él mismo. Claro. Esas son algunas cosas que yo tuve en cuenta para que la gente se identifique. Si no, si hay una lejanía, si no lo ves algo parecido, por ahí la gente abandona, y me parecía que la historia había que contarla, y había que contarla bien, y que para eso había que acercarse. Y después, por supuesto, que está el aporte personal que uno hace, ¿no? Porque si bien las escenas están escritas, en el caso de Benjamín Ávila, a quien yo ya conozco de otros trabajos, las escenas se conversan, y hay cuestiones técnicas que hay que respetarlas por posiciones de cámara, que uno tiene cierta libertad para tomarse. Claro. Y yo también siento que, como no soy un imitador, el imitador en general tiene como un plus que tiene que hacer reír. Nosotros somos actores y estamos contando la historia, en este caso, y me parece que uno no se puede... hay algo donde uno está opinando. Como actor siempre yo siento que opino cuando construyo un personaje, y también cuando es un personaje que todavía está vivo. ¿Hablaste con él? ¿Hablaste con Cavallo? No. No. ¿Sabés si te llegó algún comentario, si opinó algo de la serie yo recién o algo? me entero lo de Chiche Duarte, por ejemplo. No. Imagino que sí. No, y que también puede decir algo públicamente, porque suele hablar públicamente. Si hicieran una biopic de ¿quién no la vería? ¿Quién no la vería? Sí. Aunque sea para putearla, ¿no? Pero yo supongo que sí, a lo mejor no lo admite, a lo mejor le resta valor, le quita... El otro día le hacían una entrevista a López Murphy y le hablaban sobre esta serie, y se hizo bien el sota y se fue por otro costado, porque además se lo ve a él. Se aparece, en la serie, muy bien parado no queda. Luis, recién hiciste una mención sobre esas políticas, me imagino te referís a las neoliberales, y recién decíamos lo reciente y lo vigente, digamos, de una empresa como esta, como diciembre de 2001. Cuando lo hacías, ¿qué hacías con tu parte involucrada? Porque vos la viviste como adulto también, toda esa secuencia. Sí, mirá, cuando uno está construyendo una ficción, en este caso basada en hechos reales, no estás pensando específicamente en lo que a vos te pasó o en lo que vos sentiste, no por lo menos en ese momento. Yo el otro día, cuando la miraba la serie, yo la vi en 2 días, vi 3 capítulos, y era muy difícil sustraerse de lo que eso, a dónde me llevaba. Ahí sí, pero ahí yo ya estaba de espectador. Claro. Es cierto que no soy un espectador común, porque tengo una participación muy importante. ¿Qué te pasó? Ahí yo quedé atrapado por una sensación de angustia espantosa. Te puteaste a vos mismo, digo. Bueno, eso sí, eso también. Pero se genera esa distancia que te permite verte como espectador. Eso también nos pasa. Y es lo mejor que te puede pasar, porque hay una criatura ahí que ya no te pertenece. Claro. Pero como espectador me resultó muy conmovedora, y sentía que nos estaba interpelando todo el tiempo. Que es una serie que te interpela. ¿Y en aquel momento creíste que era un nunca más a ese tipo de políticas? En aquel momento la padecí como la padecimos. Quiero decir, en la superación de eso, a eso me refiero. Yo tuve quería que no volvamos al Fondo Monetario, porque el Fondo Monetario terminó en esto, las deudas con el Fondo Monetario terminó en esto, ese tipo de políticas terminaron en esto, y volvimos al Fondo Monetario, y estamos viendo las consecuencias. Todavía creo que pagamos las consecuencias de aquella época, nos habíamos liberado y ahora volvimos a eso. Entonces eso es lo que me da temor. Yo cuando veía la serie, veía estas imágenes de represión, y ahora en estos días viendo la represión en Jujuy, todo el tiempo se te presentiza algo que es doloroso, y que las consecuencias de eso después son durante muchos años. Ese es el temor que me despierta. Claro. ¿Cómo estabas vos en diciembre de 2001? ¿Qué era de tu vida?
Yo no tenía muchos ahorros, tenía sí para ir viviendo y bueno, y estuve condenado como todos a extraer ese dinero por semana. Yo estaba trabajando, estaba ensayando, siempre lo estoy, eso también me pasaba en ese momento y me involucré mucho. Yo vivía frente al Parque Centenario, donde eran las reuniones más importantes de las asambleas populares. Estaba recién operado de la rodilla, así que me cruzaba enfrente, iba a las asambleas. Toda esa semana estuve en la plaza, iba y venía, volvía a la noche. Así que la viví como la gran mayoría, ¿no? Con un pesar, un dolor, una angustia frente a la incertidumbre y la locura esta de ir viendo la asunción de distintos presidentes, ¿no? en 10 días, que es donde hace mayor hincapié la serie. Claro. Néstor. Entiendo que la pregunta va a resultar rara, pero el hecho de haber interpretado y haber vivido en la ficción, recreado eso que había vivido en la realidad, ¿le ayudó a entender desde un punto de vista diferente, acaso más comprensivo y más perdonador a algunos de los personajes que terminaron generando la crisis del 2001? Mira, el otro día me escribía una persona por las redes y me decía que estaba muy conmovido por lo que había visto y me decía, yo siento, evidentemente no era alguien que esté familiarizado con lo que es la actuación, como la mayoría de las personas, ¿no? Me decía, yo siento que usted debe haber hecho algo muy bien porque en un momento le tuve pena a Cavallo, porque lo vi humano. Y me parece que eso es una de las mejores cosas que te pueden pasar. Uno no intenta condenar o ponderar, sino contar los hechos y opinar, que eso ya es mucho. Y también vernos en ese rasgo humano, porque eso es también lo que coloca a los monstruos en su verdadero lugar. Cuando Bruno Ganz hizo La caída e interpretó a Hitler y lo mostraba a un Hitler humano que le daba cariño a las juventudes hitlerianas y le dolía el estómago por su úlcera, se lo criticó mucho porque decía, no, ¿cómo va a mostrar? Es que somos los seres humanos los que tenemos esa capacidad también de Está bien, pero eso es lo que transunta su trabajo, la composición del personaje, hacia el exterior. Lo que le pasó a esta persona que le escribía por redes, que sintió compasión por Cavallo, es lo que le generó lo que usted hizo. Lo que yo pregunto es si a usted, puesto en la piel de Cavallo, le ayudó a pensar que Cavallo, además de esto que todos, bueno, que gran parte de nosotros tenemos de él, era otra cosa, era un ser humano que sufría, si lo ayudó a comprender una cosa diferente de esto que todos vemos. No, porque no se cuenta la historia de Cavallo. Si nosotros contáramos la historia de Cavallo, lo más probable es que podríamos verlo en situaciones de mayor cotidianeidad, su vínculo con su mujer. Y eso esta serie no lo tiene. Nosotros vemos a un Cavallo que está obsesionado por llevar adelante una idea. Yo creo que él está convencido de lo que hace, como lo estuvieron en su momento otros personajes nefastos de la historia argentina, y creo que se va a morir convencido. Entonces yo hice a un hombre convencido de sus ideas. Y no lo pude contar en todas sus facetas. No se lo cuenta como padre, no se lo cuenta como esposo, no se lo cuenta prácticamente dudando, salvo en la escena donde se entera que lo renuncian y él le dice al presidente que disponga, y quizás ahí uno ve a un Cavallo más vencido, claro, y un poco más humano. Quiero decir que hoy se conocieron las nominaciones al Martín Fierro y Luis Machín está nominado como mejor actor por El hincha, ¿no? Sí. Así que eso, en primer lugar, felicitaciones por eso. Y
La última sesión de Freud es la obra de teatro que estás haciendo en este momento. Me pasaron, voy a decir, dónde va a estar. Yo la quiero ir a ver, honestamente. Tengo amigos que han ido y me dijeron... Está agarroneando que es entradas. No. Estoy diciendo que quiero ir, voy a ir. Estoy diciendo que tengo amigos que... Nico Fiorentino también quiere ir. Los actores saben que los periodistas no pagamos Mira, entradas. cállate, Es un mentira, código, todos lo sabemos. Es mentira, yo pago entradas. Acabo de sacar para ir a ver una obra a fines de julio porque no había lugar. Ya La podés última de las sacar chicas de piel de lava. para la última sesión de Freud, porque están a la venta por Plateanet a partir del 6 de agosto. Y voy a decir, porque arranca la gira después. En Mendoza el 30 de junio, el 1 y el 2 de julio, en La Plata el 7 de julio y en Córdoba, Tierra de Caballo, el 14, 15 y 16 de julio. Ya es casi vacaciones de invierno esa fecha, ¿no? Sí, a la familia de Caballo podemos hacerle descuento. Si quieren ir a ver la última sesión, una breve pregunta, porque tenemos que irnos al corte. ¿De qué trata la última sesión de Freud? Es el encuentro entre Sigmund Freud, padre del psicoanálisis, a quien todos conocemos. Gracias. ¿Y sufrimos? Sí. Y ejercitamos todas las semanas. Y Cliff Staples Lewis, que era periodista, escritor, la gente puede ubicarlo más porque es el autor de las crónicas de Narnia. Se encuentran cuando comienza la Segunda Guerra Mundial y son dos posiciones muy enfrentadas, ¿no? La ciencia y la religión. Lewis era un seguidor de Freud, se convirtió al catolicismo. Está todo basado en hechos reales, sí. Y discute con Freud en los últimos días de su vida sobre psicoanálisis, sobre la muerte, sobre la existencia o no de algo después de la muerte. Tenemos que ir. Me mira a mí, ¿qué tenemos? Sí, porque si vos también estás medio hasta las pelotas, perdón, Luis, con el tema de la terapia. Gracias. Gracias, Luis. Es increíble. Gracias a ustedes. Hacemos un corte y ya venimos. Se lleva la marca. Todos sabemos lo que representa para la logística de una empresa una flota moderna de vehículos. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense en el especialista, Adrián Mercado, líder en subastas industriales. La grave crisis institucional culminó en un intento de golpe de Estado que no obtuvo el éxito deseado por sus perpetradores. Diversos representantes de la sociedad actuaron con el debido coraje y el respeto por la democracia, defendiendo el gobierno constitucional de don Arturo Illia. La voz del pueblo, liderado por el doctor Ricardo Balbín, el partido del presidente, al enterarse de los movimientos de tropas, llama a una movilización para defender la democracia. El pueblo sale a las calles y rodea a los militares, que ante tantas expresiones contrarias deponen las armas. Distópica. Historias de una Argentina que podría haber sido. Estreno viernes 22 horas. Televisión Pública. Desde que la vi y pasé mi sueldo a BBVA, me convertí en Laura, la buena onda. Salimos a almorzar entre 20 y hay que pasar una tarjeta. Relax, Laurita. El banco ya te dio 100 lucas de bienvenida. Además, si pago con QR, tengo descuentos exclusivos por cobrar mi sueldo en supermercados y combustibles. Sos una genia, Lauri. Qué lindo cuando la ves. Escaneé este QR y descubrí todos los beneficios de pasar tu sueldo a BBVA. BBVA, creando oportunidades. Dove invitó a mujeres que querían cortar su pelo dañado. Pero guardamos todas las tijeras y les pedimos que mejor probaran Dove Regeneración Extrema. Dove evita hasta el 98% del daño diario en el pelo. Entonces, ¿todavía necesitas un corte? 8 de cada 10 mujeres coinciden en que con Dove su pelo se ve más saludable y pueden evitar el corte. Cortá con el daño, no con tu pelo. Descubrí la experiencia Bimbo Artesano, esa que hace que cada receta sea inigualable. Bimbo Artesano, más que pan, una experiencia. Conocé también Bimbo Artesano Brioche. Todas las axilas merecen el mejor cuidado. Por eso con Dove elegís más que protección. Único con un cuarto de crema humectante y vitamina E. Sentí la diferencia con Dove. Me siento hermosa con mis axilas. Desde que la vi y pasé mi sueldo a BBVA, me convertí en Laura, la buena onda. Salimos a almorzar entre 20 y hay que pasar una tarjeta. Relax, Laurita. El banco ya te dio 100 lucas de bienvenida. Además, si pago con QR, tengo descuentos exclusivos por cobrar mi sueldo en supermercados y combustibles. Sos una genia, Lauri. Qué lindo cuando la ves. Escaneé este QR y descubrí todos los beneficios de pasar tu sueldo a BBVA. BBVA, creando oportunidades.
Seguimos en Desiguales y nos metemos en la semana de la definición de las listas para las elecciones. Pareciera que pasan demasiadas cosas, pero el sábado, lo único que dijo Nico, lo único que sabemos con certeza es que el sábado a las 23:59 las listas tienen que estar cerradas. Y hoy... Y si no, alguien se quedó sin candidato. Claro, alguien se quedó afuera. Y hoy, Juntos por el Cambio ya tachó un par de lugares vacíos que tenía, sí, ¿no? tachó varias cosas. Pichetto va a encabezar la lista de candidatos a diputados nacionales de Horacio Rodríguez Larreta en la provincia de Buenos Aires. Silvia Los Penato lo va a secundar. José Luis Espert no va a ser candidato a presidente. José Luis Espert va a ser candidato en la provincia de Buenos Aires. Tiene 2 posibles lugares. Eso se suponía le podía sacar algún voto a Patricia Bullrich en la interna. Pero lo que dicen en el larretismo es que bueno, no llegaron a generar un acuerdo, una estructura que le permita impulsarlo como candidato a presidente. 2 posibles lugares: o primer candidato a senador nacional o compañero de fórmula de Diego Santilli. Pero José Luis Espert, dentro de la interna de esto, para definir cuando definimos halcones y palomas, digamos, Sí. Espert, que es el... Un halconazo. Carcelovala. Sí. Va a jugar del lado de Horacio Rodríguez Larreta. Se definió... Yo tengo una incógnita gigante con Facundo Manes. ¿Por qué? Y porque si la UCR está en la fórmula de Larreta y la UCR está en la fórmula de Patricia Bullrich, ¿Manes va a ser el candidato de quién? ¿O de quién? Claro. ¿De qué sector? ¿No? Es una... o sea, ¿para quién acumula Manes? O digamos, o los fiscales de la UCR, ¿para qué van a fiscalizar? Claro. Si Manes lógicamente, si Manes es candidato a presidente, complicaría todavía más a Horacio Rodríguez Larreta en la interna con Patricia Bullrich. En la ciudad no hay mucho. En la ciudad lógicamente hay un tironeo Larreta-Jorge Macri. Están bastante más parejos en las encuestas de lo que creían. Los que creían que Lustó iba a pasarle por arriba a Jorge Macri. Creo que no. Están viendo un cisne negro. El cisne negro se llama Javier Milei. O sea, literalmente no saben si Javier Milei va a sacar 24 puntos o 12. O 8 o 30. O 15 o 19. No se tienen ni idea. Entonces eso lógicamente va a definir muchas cosas. Y dentro del Frente de Todos, o ex Frente de Todos, Unión por la Patria, se resolvió el tema, más allá de chicana, documentos, sí, que vos que lo conseguiste, que no lo conseguiste, que como no lo conseguiste te lo doy, pero si no conseguiste avales, ¿cómo vas a conducir un pan? Digo, más allá de todo ese tironeo, tema avales está solucionado, es decir, la candidatura de Daniel Scioli a presidente y de Victoria Tolosa Paz a la gobernación, y todo el armado de esas listas, de ese espacio dentro de Unión por la Patria, no va a tener dificultades con el tema avales. Sí. Siguen adelante con la presentación en la provincia de Buenos Aires respecto a las minorías y las exigencias para que las minorías puedan colar nombres en las listas de cara a octubre. ¿La presentación es en la justicia electoral de la provincia de Buenos Aires? Sí. Bien. Pero ¿y por qué perdón, me perdí un poco en el día de hoy. ¿Por qué motivo puntual es la presentación? Digo, ¿qué es lo que se reclama ante la justicia? Lo que ellos dicen es que hablan de proscripción, hablan de unas exigencias proscriptivas. Muy sintéticamente lo que dicen es, la tradición en el PJ lo que dice es que la fuerza minoritaria que saque el 25% en las PASO mete 1 de cada 4, es decir, mete 3 la mayoría y 1 la minoría. Bueno, y el acuerdo que se hizo ahora es un piso del 30% y de 6-1, es decir, tenés que sacar el 30% para meter 1 de cada 6 de la mayoría. Consideran que eso es... proscriptivo. Sí, digamos que desestimula la competencia interna. Y lógicamente va a pasar. Si vos tenés ese cálculo, si voy a buscar un candidato a concejal en San Miguel, no o voy a un ir. candidato a diputado provincial por la 5ª sección electoral, y yo le digo, te ofrezco encabezar mi lista. Y te va a decir, la verdad me conviene ir cuarto en aquella lista que encabezar la tuya. Entonces, eso es lo que pasa. Hoy también hubo un documento firmado por intendentes bonaerenses que le avisan a Daniel Scioli, sin nombrarlo, pero le avisan a Daniel Scioli
que si él fuerza su candidatura, va a tener que presentar también candidatos a intendente en todos los distritos, porque ellos no le van a dar su boleta. Néstor. Un dato nada más. Hasta las 13:25 de hoy, en la Justicia Electoral de La Plata, no había ingresado ningún planteo del sector que representa a Scioli. Si ingresó después del horario. Sí, se presentó por la tarde. Y esto entrará a tener vigencia a partir de mañana. Y ahí conoceremos también la letra chica, entonces, en un punto de esto. Nos vamos a la provincia de Jujuy. Estamos en conexión con Abel Mealla, él es docente de la provincia. Abel, desde la televisión pública, Desiguales, Lucile Trujillo y Pablo Caruso, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Un saludo para todos. Abel, ¿cómo fue la movilización de antorchas de los docentes, pero con muchos más sectores acompañando? ¿Y cómo está la situación hoy, ahora? Particularmente yo vivo en una ciudad del interior. Acá los docentes se congregaron en la propia ciudad y cada ciudad hace su marcha de antorcha con respecto a esta, digamos, lo que estamos haciendo los docentes por la mejora salarial. Uh-huh. En paz y en tranquilidad, como siempre, nosotros los docentes siempre nos venimos manifestando de esa manera. Ahora, Abel, ¿qué cambió de lo que desde el fin de semana, desde la represión del día de ayer, a las semanas anteriores, cuando los docentes ya venían marchando? ¿Sentís que en el pueblo jujeño algo cambió? Yo veo que generalizado todo, no solo el pueblo jujeño, sino el pueblo argentino, podríamos decir, porque nosotros como provincia no somos los únicos que tenemos dificultades, toda la provincia y todo el país está con dificultades. El tema de la inflación es un tema que preocupa mucho. A nosotros los salarios no nos alcanzan. A la par de eso vienen subas de combustible cotidianamente, que eso hace que las cosas aumenten y cada vez el poder adquisitivo de los trabajadores, sobre todo de los docentes, no alcance. Yo veo que con toda esta movida la sociedad de Jujuy se ha, digamos, prendido también a todo esto para hacer escuchar sus efectivos reclamos. Y en esto lo que tiene que intervenir es la política en general. El sector político tendría que estar involucrado en estas situaciones y ellos poder tratar de buscar las soluciones para el conjunto de la población, no solo de Jujuy, sino de la República Argentina. Ahora en toda esta movida, muchos sectores que en su momento no hacían conocer sus realidades, las cosas que sucedían, han decidido salir a la calle y hacer conocer esto. Pero tuvieron que esperar que nosotros los docentes pudiéramos salir primeros como hacer la punta de todo esto, y bueno, se fue tergiversando lo que nosotros pretendíamos lograr, que es, digamos, seguimos por una mejora salarial. Abel, en las últimas horas, hace un rato nomás, Gerardo Morales en distintas entrevistas dijo que si efectivamente aceptaran la propuesta que les hacía la gobernación y que de hecho la va a implementar, llegaría el básico docente a 200.000 pesos y que ese sería el monto más importante de la región, sino de la Argentina, creo que dijo el gobernador, pero concretamente dijo que a partir de la aplicación de eso, que más allá de que lo acepten o no, lo va a aplicar, el aumento que va a aplicar llegaría a 200.000 pesos. ¿Esto es cierto o no? Él habla, digamos, de un aumento. Esos 200.000 pesos no es un sueldo básico. Esos 200.000 pesos serían, puede decirse que se llegaría a esos 200.000 pesos. Nosotros lo que reclamamos es que ningún docente esté por debajo de la canasta básica de alimentos. La canasta básica está en 207.000 pesos alrededor, por ahí. Hay docentes acá en Jujuy que están cobrando un monto por debajo de la línea de la indigencia. Entonces hay docentes que no llegan ni siquiera a los 100.000 pesos de salario. Entonces, ¿cómo vive una familia tipo si el mismo INDEC nos está señalando que para no ser pobre hay que estar ganando más de 210.000 pesos, pero hay docentes que no llegan ni siquiera a la mitad de eso? Claro, entonces, en la actualidad él propone como sueldo básico. En realidad eso no es un sueldo básico. Un sueldo básico actual de un docente
común, digamos, es 35.000 pesos. Claro, sin después De todo lo que le suma, Claro. para llegar adicionales a un en número más alto. negro, Claro. en gris, y después se llega, digamos, Claro. a un neto de bolsillo. Ahora, de ese monto también se tiene que ver en cuenta los descuentos que se hacen. Sí, claro, por Por el supuesto. tema jubilatorio, por la Eso obra no es en social, mano. por Eso los no es en mano. seguros. Abel, te agradecemos, nos estamos quedando sin tiempo. Muchísimas gracias y vamos a seguir muy de cerca todo lo que ocurre en Jujuy. Un abrazo. Bien, gracias a ustedes por el espacio. Gracias. Hacemos Nos un vamos corte. a un corte, dale.